Muy buenas noches, mis amigos de Te Invito al Cine. Nosotros retomamos la entrevista que le hicimos a Inti Herrera, productor, una persona muy vinculada, yo creo que ya es la historia del cine, porque son muchos años, sí, cómo no, o sea, son muchos años trabajando vinculado al cine, al audiovisual en sentido general, y yo le doy las buenas noches y le agradezco otra vez a Inti Buenas noches, por Marta. haber dedicado su tiempo a esta entrevista, a esta conversación, y agradecida de empezar a conversar y hablar de producción. Inti, yo la semana pasada, para hacer un poquito de historia, y si hay algún espectador que no nos escuchó en el programa anterior, yo dejé como abierto un tema que me resulta hasta doloroso. Pensar que muchas personas, e incluso personas que no son, que están vinculadas al proceso cinematográfico y que de alguna forma identifican al productor como un gestionador de fondos para poder hacer. Entonces yo quiero que tú, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero rapidito, ya está de alguna manera inferido en la conversación que tuvimos la semana anterior, pero yo quiero que tú defiendas ese concepto. Mira, Marti, o sea, obviamente sí, hay algo que hay tiene una parte importante que tiene que ver con todas las finanzas, con toda la parte, digamos, industrial y de cómo lograr captar fondos para hacer una película. Pero eso es una parte que tú incluso no la haces bien si nada más que piensas de forma económica o contable, digamos. Yo creo que la gracia de todo, y yo creo que el camino que debe seguir alguien que intente hacer, producir una película, un audiovisual, es tratar justamente de sensibilizarse y de saber por qué está haciendo las cosas y de cómo esos números se transforman luego en ideas, en pantalla, en imágenes, en todo lo que se va, digamos, a lo que va traducido ese presupuesto. Y para mí eso es una de las partes más bonitas. O sea, tú agarras un guión, empiezas a leerlo por primera vez y tú vas identificando momentos en que tú dices, este es un momento en donde debería, por ejemplo, abrirse más el cuadro, o sea, abrirse la pantalla. Al abrirse la pantalla Estás tú pensando necesitas... como director también. No, pero tú necesitas más extras, necesitas controlar las calles, necesitas esto, pero a la misma vez le da una poética, le da una visual interesante a la película. Y entonces, necesito dedicarle a esto. y a esto va más dinero. Hay otros esto va más momentos en dinero. que tiene que ser como más rapidito y metes más presión, metes más caña, ¿no? Y obviamente es una sensibilidad que se adquiere con el tiempo, con el oficio, pero también tiene que ver con la sensibilidad artística que tú tengas. O sea, todas las personas que están involucradas en un proceso artístico tienen que sentirse artistas de cierta forma, si no es imposible. Los costos de producción actuales del audiovisual en Cuba y en el mundo. Dime algo de eso, porque todo el mundo se cree que es fácil. Sí, mira, yo y creo es un parto. es muy difícil hablar de costos y de precios. O sea, estamos viviendo, sobre todo después de la pandemia y todo, una Yo situación... creo que en el mundo entero. O sea, sí, es una cosa a nivel mundial, pero bueno, nosotros tenemos como nuestra propia, digamos, distorsión del asunto, en el sentido, digo, de cómo se hacen las relaciones económicas, y siempre es como muy complicado. O sea, empiezas planificando de una forma
y tienes que, yo ahora mismo estoy tratando de ser lo más conservador posible a nivel de planificaciones, Claro. porque tú no sabes si de repente, o sea, piensas que vas a trabajar algo en 3 meses y se te convierte en 9 porque hay un cierre por un brote o cualquier cosa, y bueno, por supuesto toda la labor epidemiológica es lo primero, ¿no? Que es lo que salva vidas. Y entonces, nada, o sea, nosotros los artistas hemos tenido que ser muy versátiles y tratar de buscar o imaginarnos cómo ir haciendo las cosas lo más seguro posible, pensando en chiquito, ¿no? Pensando en mañana, pasado, así de esta Ya forma. está. De qué manera ha sido favorecedor para ti esta disposición en acuerdo conjunto a ALICAI de legalizar el trabajo de las productoras independientes, la relación de estas productoras con la industria, con el Instituto de Arte e Industria Cinematográfico? ¿Cómo has vivido tú esa experiencia? Todo el asunto con el fondo de fomento, con los apoyos de las instituciones, en este caso sobre todo el Ministerio de Cultura y tal. Sí, mira, para mí yo creo que es el empezar de un momento, te digo, muy interesante en cuanto logramos organizar una cosmología de lo que puede ser la industria fílmica en Cuba, la industria audiovisual en Cuba. Como te digo, esto es un esfuerzo que empezamos mucha gente. Yo creo que esto es un esfuerzo colectivo donde sí, el ICAI como instituto, como digamos el que rige la política cinematográfica, pone su hombro al esfuerzo que estamos haciendo todos los cineastas desde hace muchísimo tiempo por lograr establecer de una forma donde primero que haya cierta comprensión sobre la actividad, y segundo que haya algún tipo de protección, porque obviamente el cine es algo que si no eres de de los 4, de los 3, digamos, se me ocurre ahora 3 centros de producción cinematográfica que tienen escala mundial, si no participas, si no estás inmerso en ello, pues eres un cine muy periférico y un cine que de cierta forma debe ser protegido porque realmente es como dijo Julio García Espinosa, un país sin imagen no existe, ¿no? Claro. Hoy en día consumimos mucha imagen y es importante aspirar siempre a defender la imagen nacional de un país. ¿Te parece que una de las razones de ser tiene que ver sobre todo con temáticas, con historias, con planes, con proyectos que probablemente no pueden ser de interés particular, por ejemplo, del ICAI como productora de la industria, y que ustedes como productores independientes pues están interesados en asumir ciertos proyectos y que eso favorece además el crecimiento de generaciones, por ejemplo, de cineastas? Tiene Sí, que ver mucho también con eso. yo creo que sí, y además, Marta, también hay una cosa, o sea, no puedes aspirar a tener 20, 30 años de educación artística en Cuba, en las escuelas de arte, y de repente no tener un universo mucho más diverso Qué bien, qué interesante. de gente que quiera hacer cosas. Y entonces, obviamente, el ICAI tiene como digamos, a nivel te digo, está la política cinematográfica que nos concierne a todos, pero también como productora tendrá sus intereses en lo que quiera hacer, y pues es bien válido. Hoy en día es mucho más diverso todo este panorama y son mucho más diversos todos los intereses que tienen muchos cineastas por realizar, por hacer cosas. Yo creo que en esto el fondo es una cosa muy fundamental porque apoya por lo menos a que tú salgas a buscar coproducción o otro tipo de financiamiento ya con una parte garantizada de lo que tienes que buscar, ¿entiendes? Y eso te coloca a otro Claro. nivel, incluso a nivel de discusiones con coproductores internacionales. Te facilita la gestión, Facilita, te representa de alguna manera, ¿no? exacto, y ayuda a que tú veas como una luz al final del túnel. O sea, tú sabes que a partir de que tú entras en una línea de financiación, pues es muy difícil que eso no se pueda lograr. Pues es prácticamente es como un camino donde ya vas a hacer interés de otra gente, de sumar poquitos, de buscar una cámara, ya sea en especies o sea digamos, en dinero como tal. Pero
Yo fundamentalmente creo que ayuda a organizar lo que puede ser la industria fílmica en Cuba. O sea, está el ICAI hace sus películas, tiene todas sus producciones, está a nivel audiovisual entero, está la televisión que también produce un montón, y está una serie de productoras que también están destinadas a producir. Y hay veces que están en coproducción. Y a homologarse. Por ejemplo, ahora mismo estamos en quiero que me hables de eso, quiero que me hables de eso. Es bien interesante porque surge en medio de toda la pandemia y como un interés y una preocupación desde el propio ICAI porque la gente que trabaja en cine pues tenga posibilidades de trabajar, porque bueno, para nadie es un secreto que el sector de la cultura es uno de los que más ha recibido, yo creo que todos han sido dañados, sí, pero uno de los más golpeados. Exacto, muy sí. Casi paralizado, digamos. En ese sentido, bueno, se han hecho muchas labores y hay diferentes vías y al ICAI se le ocurre organizar una especie de convocatoria a directores para realizar una película coral, una película de 6, en este caso, la que estamos haciendo, son 6 directores bajo la dirección general de Fernando Pérez. Oh, qué bien. Donde digamos, eso irradia, digamos, toda una activación de la misma industria. Cuando me hablas de 6 ¿no? directores es porque son 6 historias 6 dirigidas historias. Por un director diferente. Por un director diferente, y el eje central de la película tiene un tema central que es la pandemia. Sí, no la pandemia, pero o sea, más bien dijimos los efectos, amor en pandemia, el impacto, pero por decirlo de una forma general, ni siquiera pandemia pensando en la COVID tan solo, ¿entiendes? Y entonces las historias son diversas, con tonos diferentes, con digamos matices diferentes y es muy bonito ver cómo estas historias se van entrelazando unas con otras. Yo, a ver, en este caso, en esta producción que estás asumiendo también como director. No, en esta no. En esta no. En esta no. Solamente como solamente productor. Así, ¿y cuál es en la que tú estás trabajando como director? Sí, yo acabo de finalizar, o sea, te digo una cosa que está casi que sacado del horno, ¿no? Recién caliente todavía. Porque ya se terminó el rodaje. Se terminó la postproducción, o sea, ya terminamos la postproducción de un documental de largometraje que se llama Un Blog, La gente del documental. Eso fue un título que fue saliendo así por el camino, que es un viaje de un grupo de cineastas independientes al corazón de Estados Unidos en medio de en 2018 ya estaba la era Trump, ya empezaban algunas medidas de hostilidad contra Cuba y se realiza un festival donde van 300 artistas cubanos. Entonces nosotros, la finalidad primaria era cubrir ese festival y en medio testimoniar ese festival y en medio de todo ese proceso, pues en un momento determinado no pudimos seguir acceder al espacio interior donde ocurrían estas actividades y lo que hicimos fue un bosquejo, una especie de carta de amor a las relaciones culturales entre los dos países, que es uno de los, digamos, espacios imaginarios donde nos hemos podido sentar de tú a tú. Tendiendo puentes. Exactamente. Donde nos hemos podido sentar de tú a tú a hacer lo que mejor sabemos hacer, que o sea, son dos potencias culturales, como quiera que sea. El balance de este proyecto me interesa. Yo estoy muy contento porque fue una película que surgió sin muchas pretensiones y poco a poco, a la medida que nos fueron pasando cosas, incluso, como te digo, no todas buenas, pues fue cambiando nuestro impulso y nuestras ganas de hacer y poco a poco fuimos convirtiendo eso en una historia. Nos tuvimos que meter nosotros dentro de la película, o sea, somos el mismo equipo de realización, somos los actores de la película. Y en un momento determinado llegamos a Cuba y me di cuenta que estamos hablando de un tema tan complejo que no podía ser, digamos, ligero, digamos, el acercamiento. Y entonces, nada, nos dimos a la tarea de investigar, de profundizar y salió un trabajo en el cual yo estoy súper orgulloso, estoy súper contento de lo que hemos hecho. Obviamente perfectible, obviamente, o sea, todo se puede mejorar en la vida, pero también
el proceso fue tan interesante y nos hizo crecer tanto a nosotros que para mí ya eso empieza a tener un sentido. Ahora estamos viendo cómo hacer para la distribución. En este caso, como productor, director, trabajaste con el apoyo de alguna de estas productoras independientes que me hablabas. Fue muy lindo proceso porque nos unimos varias productoras, o sea, está I4 Film, que es la productora de Reymel Delgado y mía, está Carlos Gómez con Guajiro Films, está Josué, aunque Josué no estuvo, José García no estuvo en el viaje con la Rueda Films, pero que también apoyó mucho dentro de todo el proceso final. Cuando me hablas de apoyo financiero, de equipamiento, de especialistas, de todo tipo de apoyo, hasta logístico, hasta de repente decir, mira, ve a ver a fulano que es amigo mío y que te puede ayudar, a lo mejor te puede dejar una noche en su casa. Hasta ese tipo de cosas. Hasta ese tipo de cosas hay que gestionar. Por ejemplo, con fábrica también, o sea, a nivel de fábrica nosotros teníamos muchas relaciones con gente de la cultura, también de allá, que de repente se enteraron que estábamos en esto, pues, y realmente Fábrica de Arte Cubano, pues, ayudó a tender esos puentes, ¿no? Como tal. Yo creo que es un trabajo muy bonito por eso, porque está hecho con muchos pocos y muchas ganas de mucha gente. ¿Tienes pensado una fecha de estreno, un momento específico propicio para el estreno? El momento es de incertidumbre porque ahora mismo es difícil planificar a mediano plazo algo. Y entonces nosotros estamos tratando de ver primero las plataformas virtuales que existen en los festivales donde podamos acceder. Y nada, Soberana por medio, tratar de que en algún momento se pueda exhibir en los cines. Y a ver, hay que producir algo con Soberana específicamente porque es la única que nos puede sacar de esto. Yo por lo menos le pongo una vela. Óyeme, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Inti, por esta conversación. Siempre agradezco mucho tener a cada uno de ustedes aquí conversando porque siempre es una clase, a pesar de... Para mí es un placer enorme. Siempre es una clase, siempre es un aprendizaje y en este caso Inti además es una persona que tiene una alegría contagiosa, de manera que cualquier conversación con Inti está llena de dulzura, de alegría, de aprendizaje y de algo muy bueno, por eso puedes hacer tantas películas y puedes convencer a tantas personas. Dime una película que le guste a Inti, que recomiende a los espectadores de Te Invito al Cine. Es difícil, a mí me gusta mucho, veo muchas películas, no soy un cinéfilo con demasiada memoria de poder decir, pero bueno, por decirte, una que ni sé por qué, pero es una película que siempre me marcó mucho, una película holandesa se llama Karakter. Sí, claro. Que de la historia de un hijo tratando de salir de la sombra de su padre y todas esas cosas, y que realmente es una película muy interesante. Me gusta mucho el cine de Wong Kar-wai, me gusta mucho el cine. Te gusta mucho el cine, pero bueno, vamos a recomendar Karakter, que es una película que además se ha puesto en la televisión, que se ha visto. En la Cinemateca. Y que siempre se puede volver a ver. Yo creo que sí, yo la he visto como 3, 4 veces. Muchísimas gracias. Gracias un saludo grandísimo, un saludo a tu familia hermosa, que también tanto le ha dado al cine de este país y gracias. Nos vemos con el estreno de todo lo que Inti ha producido para todos nosotros.